200 personas conectadas en nuestro Facebook Live, numeral las grabaciones de Pacho son. Y bueno, vamos entonces a empezar. Senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde e integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Ayúdeme a completar este hashtag. Bienvenido a la W. Las grabaciones de Pacho son vergonzosas, porque da cuenta de, primero, una manera bastante informal, por decirlo menos, de tramitar estos asuntos que son fundamentales para cualquier Estado, que son sus relaciones internacionales, ¿no? A punta de conjeturas, de chismes, de percepciones, en fin. Y en segundo lugar, es una mala manera de iniciar su condición de canciller la doctora Claudia Blum. Y en tercer lugar deja muy mal parado al gobierno colombiano frente al Departamento de Estado y frente al gobierno norteamericano. Yo creo que pues se le fue un poquito la lengua al embajador Pacho Santos. Bueno, sigamos entonces mientras que ya entramos en el debate. Senador Richard Aguilar de Cambio Radical, numeral, las grabaciones de Pachos son desacertadas e inoportunas. Aquí vemos que no solamente ocurre con el embajador y con la canciller, sino con otros funcionarios del gobierno que no le están facilitando el trabajo al propio presidente Duque. Veo que se presenta una oportunidad de que ellos mismos le faciliten un cambio de gabinete y pues hay que entrar también a hacer dos discusiones. Primero, en donde el gobierno debe hacer un llamado al orden, o el presidente debe hacer un llamado al orden a sus ministros. Segundo, pues la campaña presidencial es hasta el 2022, falta mucho, y que haya funcionarios que estén pensando en sus intereses políticos y no en los intereses, en el bienestar, en el desarrollo de los colombianos, pues eso preocupa mucho. Y sobre todo aquí ocurre algo, y es el quebrantamiento de la confianza de tanto el embajador Santos como de la canciller Blum. Ex senador Juan Manuel Galán, quien hizo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República. ¿Qué opina entonces? Las grabaciones de Pacho son. Bueno, buenos días, un saludo para todos los oyentes de la W. Las grabaciones de Pacho son la demostración de que aquí no hay un centro de comando y control en el gobierno nacional, en dos políticas que son de Estado, de estrategia nacional, de seguridad nacional, como son las relaciones exteriores y la política de seguridad y defensa. Y aquí lo que está demostrado es que el país y el gobierno no puede seguirse manejando como si fuera un cuerpo de órganos que no tiene un cerebro, que controla, que da instrucciones, que da línea. Es decir, es increíble que el embajador ante los Estados Unidos, que es la embajada tal vez más importante que tiene Colombia, no esté recibiendo instrucciones claras de la Cancillería en materia de actuación, de desempeño, de desarrollo, pero que además no exista una línea por parte del presidente de la República frente a lo que sus representantes directos, como son los embajadores a través de la Cancillería, deben hacer y deben estar pendientes de hacer. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno tiene que asumir el comando y el control de por lo menos esas dos políticas que defienden el interés general, el interés nacional, como es la seguridad y la defensa, y la Cancillería, porque además este canciller que están cuestionando como un canciller que estaba haciendo campaña presidencial anticipada, además desde la Cancillería, que es bien grave, haciendo política, pues pasa ahora a la defensa. Entonces, son muchos los interrogantes, las dudas, pero sobre todo la revelación de que hay una ausencia de comando y control en el gobierno nacional. Numeral, las grabaciones de Pacho son Juan David, no Diego, Juan David Vélez, congresista del Centro Democrático de Colombianos en el Exterior, porque obviamente queremos también tener la postura de quienes integran el partido de gobierno. ¿Qué son las grabaciones de Pacho? Muy buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que las grabaciones de Pacho Santos en primer lugar son ilegales, peligrosas. Yo creo que hay que ir a fondo quién obtuvo estas interceptaciones, quién las ordenó, por qué en Estados Unidos se le hizo seguimiento a Claudia Blum, nueva canciller, al embajador Pacho Santos. Creo que generan una enorme preocupación sobre la seguridad en este momento de los altos funcionarios del gobierno nacional, y creo que no hay que saber distinguir dos cosas sobre esta situación. Primero, la grabación ilegal, y en segundo, el contenido. Pero sin duda alguna lo que nos debe llamar acá la atención es la grabación ilegal que se obtuvo en un salón privado de un hotel y donde no se tiene más ninguna presencia de otras personas. Hay que recordar que estas grabaciones las publicó
Publimetro está también en su página de internet y ellos aseguran que fue en una cafetería en Washington. ¿Usted tiene la certeza, o por lo menos de acuerdo a lo que ha dicho Francisco Santos, el embajador? El embajador lo expresó aquí mismo en la W esta mañana, diciendo que fue en un salón privado de un hotel donde se llevó diferente tipo de agenda por parte de la nueva canciller Claudia Blum, y que por obvias razones, por temas de agenda, el embajador se dirigió a ese salón privado donde comentaron de que no había nadie más, solamente la canciller Claudia Blum y el embajador. Por eso yo creo que hay que elevar las alarmas sobre cómo pudieron obtener este tipo de conversaciones totalmente privadas. Bueno, pues entonces vamos a escuchar esa primera grabación para que nuestros oyentes y quienes están conectados en nuestro Facebook Live puedan entender qué fue lo que pasó. Estas grabaciones tienen que ver con una conversación que estaba teniendo el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, con la recién llegada canciller de Colombia, Claudia Blum, en Washington. Publimetro dice que fue en una cafetería y esto fue lo que dijo Pacho Santos. Estados Unidos. Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe. Trump puso a Tillerson desapareció. Hace 10 años que yo venía acá, yo llegaba y yo venía mucho a Estados Unidos, que yo era el que manejaba derechos humanos y me tocaba dar la cara en todos los que eran, en como un presidente, claro. Entonces yo llegaba, Departamento de Estado, no sé qué, uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre Departamento de Estado. Yo no sabía que esto era predecible, que esto iba así, hoy en día eso se acabó. Empecemos entonces el debate y le doy la palabra a Juan David Vélez. Pacho Santos afirma que el Departamento de Estado en Estados Unidos está destruido. ¿Esto no le costaría la cabeza al embajador? Pero de ninguna manera. En primer lugar, esto es un briefing que está haciendo de manera informal a la nueva canciller. Es normal que nuevos funcionarios se empiecen a reunir con quienes se tiene que trabajar de manera muy coordinada, como bien lo expresó el senador Galán. Pues hombre, la embajada de los Estados Unidos es supremamente importante y ha sido el trabajo del embajador Francisco Santos lo que ha permitido que Colombia sea el gran aliado de los Estados Unidos en toda la región. Entonces, lo que se hace es un briefing muy informal, claramente en una reunión privada, por eso el léxico y las palabras son muy coloquiales y muy al estilo de Francisco Santos, de manera informal, pero al mismo tiempo lo que se está hablando es de una realidad que conoce el mundo entero sobre la situación y la administración del presidente Trump. Sabemos que el funcionamiento ha sido complicado con el Departamento de Estado, sin embargo, Colombia ha logrado avanzar en grandes puntos de enorme trascendencia nacional y lo ha liderado el embajador Francisco Santos, por supuesto, desde la cartera del canciller Carlos Holmes Trujillo. Y ahora sí abre entonces el debate. Senador Juan Manuel Galán, Richard Aguilar, senador Sanguino, ¿esto no le costaría la cabeza al embajador diciendo pues que está destruido el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Pues yo creo que ya todos tenemos claro que nada es privado, como el título del documental de Netflix, y que realmente ya no hay conversaciones privadas ni reservadas. Y los funcionarios no pueden deshacerse de su investidura para hablar informalmente o a título personal. Cuando asumen una responsabilidad de Estado, como es la Cancillería o como es el Ministerio de Defensa, tienen que hablar siempre en público y en privado pensando que lo están haciendo plenamente investidos de la responsabilidad que les ha encomendado el presidente de la República directamente y tienen que ser muy cuidadosos y muy delicados a la hora de hablar de un gobierno extranjero. Entonces, pues esas declaraciones lo que ponen en aprietos es un poco la locuacidad de nuestro embajador actual en Washington, que pues es bien famoso por esa locuacidad, y la falta de prudencia y la falta de instrucciones claras por parte de la Cancillería. Yo creo que el presidente de la República debería tener una conferencia, prácticamente de videoconferencia semanal con sus embajadores, darles línea con el canciller, con instrucciones precisas sobre las actuaciones que esos agentes diplomáticos desarrollan. Y el problema es que la Cancillería se ha convertido pues un mecanismo, un vehículo para pagar favores políticos, y entonces cuando nombran a políticos en cargos diplomáticos es porque no tienen dónde más nombrarlos o no cumplen los requisitos para otros cargos y los ponen a hacer de agentes diplomáticos con una responsabilidad tan grave y tan importante como es la política de Estado en las relaciones exteriores del país. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que sí. A mí me parece Sanguino. que, digamos, como bien lo dice Juan Manuel Galán, pues es que Pacho Santos no está hablando de la comida que se van a comer esa noche en su apartamento. Está hablando
pues, de políticas de Estado, y no de cualquier política de Estado. Está hablando de las relaciones internacionales de Colombia, está hablando de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, está hablando de la política de defensa y seguridad, ¿no? Lo que él decía era que le estaba dando una explicación a su jefe, en ese momento la canciller, y que se trataba de algo privado y pues que él estaba diciendo la verdad. Sí, pero yo no sé si los empalmes, si el pensaba. empalme de la canciller se hace en una Se hace en un cafetería hotel. o en un hotel en Washington, ¿no? Y si lo hace con Pacho Santos y no con el canciller saliente. Es que a mí me parece que aquí hay mucho que explicar por parte de Pacho Santos. Esto no se puede despachar diciendo que fue que a los campeones de las chuzadas los chuzaron, ¿no? Aquí, digamos, hay un asunto serio, Curioso ¿no? que las sobre el únicas que chuzadas que han tiene que hablar, son a sobre el nosotros. que tiene que dar explicaciones Pacho Santos. Pero además quiero ¿Qué dice el decirle, representante? pero además Las quiero, grabaciones que se conocen, el país conoce, son las grabaciones que nos han hecho a nosotros. bueno. Entonces, Pero los bueno, campeones de las pero chuzadas, yo creo que- seguramente, claro, la seguridad del Estado El- tiene el que debate de averiguar la legalidad cómo fue de la que se función, grabó sí. esa conversación, etcétera, porque claro, está la canciller y está el embajador ante Estados Unidos. Pero eso no puede ocultar lo que está de fondo en lo que dice Pacho Santos en la conversación. Por ejemplo, está diciendo que no solo hay un despelote en el Departamento de Estado, hay un despelote en la Cancillería colombiana en cabeza de Trujillo, Carlos dice. Holmes Trujillo. Ahí- Está diciendo que la política Pero hace un exterior, comparativo claro sobre cuando él era la política, vicepresidente de la República. escúchame. Es que él también fue Escúchame, vicepresidente de la República y manejó muchos escúchame temas. y me escuchas y luego me Claro que repliques sí, si quieres. senador. Adelante. Pero está diciendo, por ejemplo, que el Grupo de Lima, como lo dijimos muchas veces en el Congreso, ¿no? La estrategia del Grupo de Lima para enfrentar la crisis con Venezuela fue una estrategia equivocada. Está diciendo que Bueno, el Antonio, señor, pero ministro de está bien Defensa dicho. no tiene una buena Aquí relación ya- con Estados ya Unidos, etcétera, etcétera. Es quiere decir, hablar, es decir, habla- está revelando unas Ahora ya- verdades que eran secretos a voces en Colombia, pero que revelan también unos cortocircuitos en el gobierno, entre el canciller y sus embajadores, y óigase bien, el embajador en Estados Unidos, que es la principal embajada de Colombia. Ya vamos a esos otros Entonces, audios. entonces Senador aquí hay, Juan aquí hay Diego una Gómez. situación de gobernabilidad que está puesta al descubierto por las imprudencias de Pacho Santos, por supuesto. Listo. ¿no? Senador yo Juan creo- Diego Gómez, del Partido Conservador. Bueno, antes que nada, excusarme por llegar un poco tarde y muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa y a los oyentes. Yo creo, Antonio, que aquí hay como dos lógicas. Es que precisamente eso lo debería alegrar a usted, que Pacho Santos diga que el Grupo de Lima está debilitado y que no fue efectivo, pues eso es lo que ha dicho toda la oposición durante todo este tiempo. Pero más allá de eso, yo creo que aquí no se deben dar explicaciones, aquí lo que se debe asumir es la responsabilidad política. Aquí hay que poner ¿Para sobre usted la debería mesa. renunciar o no? Pues yo creo que más allá de que él quiera o no quiera renunciar, el presidente de la República debería llamar tanto a la nueva canciller, designada canciller o anunciada canciller, como al embajador en Washington y pedirles que, antes que nada, ofrezcan una excusa pública al Departamento de Estado, a las relaciones con Venezuela, a las relaciones con los Estados Unidos A Carlos y tomar Holmes, a Guillermo decisiones. Botero. Por supuesto, es que yo no puedo estar en un gobierno con el que no estoy contento, con el Ujú. que no comparto y mucho menos hablando mal de mi jefe. Si el canciller es, en virtud de su papel de coordinador y articulador de las relaciones internacionales, como un embajador, por más importante que sea su cargo, o más importante que sean los cargos anteriores, va a hablar mal de su gestión y va a hablar mal de su trabajo. Esto le tendría que costar el puesto. Usted dice que ellos deberían presentarse donde el presidente. Ellos deberían Duque, facilitarle al pero no sabemos todavía qué va a presidente. pasar. Yo creo su que no, yo trabajo. creo que es la oportunidad que tiene el presidente Duque de De hacer mostrar su revisión. talante de estadista, citarlos a Palacio, hacer una excusa pública, que ellos excusen públicamente, hacer una nota de excusa del gobierno nacional en cabeza del presidente y de quien vaya a designar como nuevo embajador para que se normalicen las relaciones, porque es que están hablando del Departamento de Estado, del embajador tal vez más importante, del principal La cara aliado ante todo el gobierno de los de los Estados Unidos y de casi que la cara de las relaciones internacionales por excelencia, y este es un tema bien serio. Yo creo que responsabilidad política antes que explicaciones. Y no solo no está hablando del ex canciller, está hablando del actual ministro de la Defensa. Y del el presidente anterior, Pero es Senador que cuando Richard la, Aguilar, cuando la ropa ¿para usted sucia sería no se... suficiente Aquí esa la ropa petición sucia de- se trata... ¿no? Cuando la ropa sucia se lava en casa no hay, no hay ningún problema, ¿no? Pero si es Incluso- una reunión privada, eso más en la pero casa. el tema de la filtración es otra cosa diferente. No creo que aquí no es el debate. Miren, yo traté de Tristemente, escuchar ¿no? toda la entrevista del embajador Santos. Él manifiesta, y pues aquí no hay problema de fondo, porque él dice que al propio Departamento de Estado, él le ha dicho que las cosas están mal.
Entonces, juguemos al Pero no abogado. creo que ella dicho de Juguemos un frente, poco al "Oiga, el abogado del diablo". departamento Listo, está perfecto. destruido, no creo que le haya dicho eso a Él Fornero. dice que ya lo ha hablado internamente y él se justifica Que en hay esto. unos Él está psicólogos tratando... contratados por Japón para Él, estudiar la él trata de mentalidad justificarse, pero reitero, aquí se trata es del quebrantamiento de la confianza. El que está en la diplomacia, ¿qué significa diplomacia? Ser diplomático, incluso hasta en su misma forma de hablar y de expresarse. Y yo veo que si el presidente debe hacer un llamado al orden y tomar decisiones de Estado. Esto puede quebrantar la confianza incluso en las relaciones con los otros países y no es muy bien visto que un embajador hable de esa manera tan escueta, trate de justificar que esto lo ha hablado directamente con el Departamento de Estado y pues en este momento el Departamento de Estado o el propio gobierno de los Estados Unidos puede guardar reserva, pero ya van a tener una desconfianza porque si hay conversaciones internas entre embajador y Departamento de Estado y él mismo las manifiesta públicamente, bueno, no públicamente, las manifiesta de esa manera ante la misma canciller, pues yo veo que ahí no ¿Sería sostenible veo o no, los días como embajador? contados, veo los días contados del embajador. Ojalá él mismo facilite este proceso y que al presidente Duque no le toque tomar una decisión. ¿Cómo es que se dice coloquialmente? No va a comer buñuelos en Washington. Bueno, Yo escuché eso esta mañana por aquí en una emisora cercana. Representante Juan David Vélez, para darle a usted la palabra, porque usted también aquí está un poco como defendiendo Como solo. la No, postura del para gobierno. nada, Pero ya vamos a llamar a José Obdulio Gaviria, que nos dijo que está en reunión en Casa de Nariño. Así es, y yo creo que aquí no podemos desviar el tema de que la discusión no es la interceptación ilegal. Tristemente no es la discusión, pero claramente es el factor más peligroso de lo que estamos viviendo. Realmente, ¿qué tal las estrategias del gobierno nacional estén en este momento infiltradas? ¿Por quién? ¿Quién nos está ordenando? O sea, ¿Por que qué se usted está dice filtrando? que esa infiltración hace parte de toda una estrategia para desestabilizar al gobierno. Pues ¿De esa claramente grabación? hubo una interceptación Ojo, ilegal representante, que un están pu- en los Estados Unidos. ¿No? ¿Perdón? Ojo con lo que dicen, porque eso es acusación para Estados Unidos porque están en territorio estadounidense. ¿no? Pero la filtración se dio fue acá, se filtró fue para Colombia. Pero Entonces, estaban en claramente Washington. Están en los Estados sí, Unidos. claro. ¿Pero claro. quién grabó? Pero no, esa es la pregunta que usted Por eso, podría tú estás haciendo- tú responder. estás- No, yo. No, yo Es por que qué no, tengo yo que no, responderla. usted dijo que Yo me era estoy traiga la yo me chuzada, estoy pero yo me yo no estoy la puedo refiriendo a responder. una información de prensa. No, por eso. Sí, pero- y la pero- prensa, pues yo por no la puedo supuesto, responder. no vamos a restringir, digamos, el papel de la prensa No, para no, poner al yo acá descubierto no una voy- cosa que es de los interés medios nacional. Tienen que elevar ¿No? el juicio y determinar que pueden Sí. filtrar, que El pueden que publicar está y que hablando no. de un delito es Yo acá usted. el tema no es contra los medios de Entonces, comunicación. doctor Vélez, Yo el digo que que está acá- hablando de un delito es usted. Correcto. y yo Entonces, me si estoy usted está hablando de un delito, tiene que saber que ese delito se cometió en Estados Unidos, Correcto. según usted. No, Bueno, pues según yo sí. no. Pues la filtración se dio en Estados bueno. Unidos. Pero más Hay que allá averiguar de, quién agrandar la más el ordenó. problema. de esa grabación, ¿usted cree, para ir redondeando el tema de lo que dijo en ese primer audio revelado por Publimetro, afirmando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está destruido, para ir redondeando esta Pero idea, es que ¿sería él sostenible hace su un cargo como comparativo. embajador ante los Estados Él hace, Unidos? claro que él debe seguir porque está haciendo una extraordinaria labor. Y es esto que no la- generaría la- un cortocircuito Pero es con que Estados Unidos. ni para ningún, esa es la especulación que estamos teniendo en esta discusión, pero de ninguna manera, porque es realmente la labor de Francisco Santos durante este año y medio que permitió en buena parte que Colombia lo volvieran a certificar o lo certificaran y no desertificaran. Acá nos acompañó en una comisión el senador Juan Diego, precisamente a los Estados Unidos, para hablar de estos temas en compañía de la Embajada de los Estados Unidos, en temas comerciales. Por supuesto que el tema de Venezuela ha sido central. Por supuesto, porque tenemos una diferencia y una situación gravísima en nuestro país, pero ha sido en la misma conversación, el embajador Francisco Santos muestra quiénes son las piezas claves para tener trabajo directo con los Estados Unidos y habla de que con Tillerson no fue posible, pero con representante, Pompeo lo es que aquí declara nosotros claramente que es el estamos, secretario de nosotros no Estado. estamos hablando sobre la gestión. O sea, No, me ha pero, faltado. pero sí le está pidiendo la cabeza. Nosotros podemos hablar de la muy buena gestión y en eso yo no entro en discusión. Estamos hablando Porque- del hecho de que él es el embajador de los Estados Es Unidos. la cara de todo un Repito, gobierno si él colombiano. tuviera Es la salido cara de los país. colombianos Pero ante los Estados el Unidos. Wall Street y Journal, su New York Times, Su expresión se puede tomar como si fuera la expresión del gobierno. Mire lo de que ha pasado ninguna también manera, con el mismo embajador de gobierno, ninguna manera. diplomático Richard, Vicente. él dice La que diplomacia esto- tampoco se maneja de esa manera, senador. ¿Cómo se maneja? No se maneja con conversaciones privadas. La diplomacia se maneja con la interlocución que usted tenga Entonces existe públicamente. hipocresía Perdón. diplomática, No, pongámoslo así. Tampoco hay hipocresía diplomática, porque el manejo se ha dado directamente con las personas que el embajador, quien está encargado de esa labor, detectó que son las
personas encargadas para generar esa interlocución del gobierno colombiano con el gobierno americano. Por eso él habla de Pompeo, de la importancia del secretario de Estado, Mike Pompeo. Pero él dice, no hemos tenido la misma interlocución como cuando él era vicepresidente de la República con los otros órganos del mismo secretario de Estado. Eso es válido, eso es una realidad. Eso es un diagnóstico. En ese gobierno los ministros evitaban que el impacto negativo le llegara al presidente de la República. En este gobierno es todo lo contrario. Los ministros tienen efecto teflón y cuando se presenta una situación de estas, cualquiera se puede excusar y simplemente pone al presidente a que siga poniendo su credibilidad, su favorabilidad ante la opinión pública y su gestión en el gobierno, cuando el presidente de la República no tiene la culpa de nada. Yo sí creo que hay que diferenciar muy claramente, y es que esa conversación es absolutamente descontextualizada y salida de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Pero es que no podemos desconocer que está sentada la nueva canciller con el embajador en Washington, los dos personajes que están hablando, y yo como le explico a los ciudadanos, a los medios de comunicación y al gobierno de Estados Unidos y de Venezuela, que esa posición es una posición de la persona de Francisco Santos y no del gobierno de Colombia. Juan Diego, permítame una cosa, es que... Para ir redondeando, que ya tengo otro más allá de que nosotros estemos en la oposición o no, porque usted decía que debíamos ¿Quién es estar... usted y yo? No. Sí, no, nosotros. Usted no está... Estemos en la oposición. Yo le quiero decir lo siguiente, es que el presidente de la República es el jefe, ¿no?, de Estado que tiene la responsabilidad de representarnos a los colombianos, a los del gobierno y a los de la oposición, a los colombianos ante el mundo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un asunto que compromete una política de Estado, que es las relaciones internacionales. Senador, por supuesto no puede ser manejado como un chisme, digamos, de cafetería, ¿no? Y por supuesto que el Estado colombiano ya no es el presidente el que queda mal, ¿no?, ante su, digamos, principal país o ante su principal interlocutor en materia de relaciones internacionales. Son las 12 del mediodía, 29 minutos, 1.700 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Somos Tendencia, ya vamos a leer las grabaciones de Pacho Son, Somos Tendencia hasta ahora, 4, y escuchemos entonces esta otra parte donde el embajador Francisco Santos afirma que no tiene interlocutor de defensa porque Guillermo Botero, el saliente ministro de Defensa, no trabajaba. Dice que ojalá Carlos Holmes sea interlocutor, aunque no sabe de eso. O sea, hoy la relación está súper bien. Tengo un problema, no tengo interlocutor en defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía y no sé qué, entonces espero que Carlos sea interlocutor, ojalá. No sabe de eso. Pero dígaselo al presidente también, porque para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. No, en eso es... ¿Y estamos de acuerdo con eso? Eso es absolutamente claro. Y usted se tiene que fortalecer, porque hay una cantidad de rumores, chismes y eso. A esta hora, pues saludamos al senador José Obdulio Gaviria, quien está en una reunión en Casa de Nariño. Senador José Obdulio del Centro Democrático, ¿qué piensa usted de estas grabaciones y si le deben costar o no el cargo al embajador ante Estados Unidos? Le hago un comentario inicial, un taco, como decimos en Antioquia, infernal por la circunvalar, no he podido llegar. Bueno, me decía entonces... ¿Qué opina usted sobre estas grabaciones que se conocieron en las últimas horas? ¿Le puede costar el puesto? ¿Debería salir o no Francisco Santos, embajador ante Estados Unidos? Definitivamente no. Estamos hablando de la grabación ilegal de una conversación privada entre dos funcionarios. Son conversaciones que se mueven dentro de parámetros muy diferentes. Que son políticas de Estado, que no son políticas de gobierno y menos de personas, manejadas por personas al vaivén de sus estados de ánimo, su temperamento o lo que les provoque o se les invente hacer por el camino. Y las políticas de Estado tienen que tener una definición desde el Estado mismo, en donde el jefe de Estado, que es el presidente de la República, lleva la línea, lleva la voz cantante, fija el derrotero, el norte. Además, la metodología de cómo le hace llegar a sus agentes, que son los embajadores, las instrucciones a través de la Cancillería y a través del canciller. Entonces, esas dos políticas son la de relaciones exteriores, en donde tenemos en estas grabaciones a los dos más importantes protagonistas de nuestras relaciones exteriores, como son la canciller designada y el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, y por otro lado la seguridad y la defensa, que es el manejo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la política de seguridad, de defensa nacional, donde quien acaba de ser canciller, que es prácticamente destrozado en
conversaciones, pues pasa a asumir esa otra política de Estado fundamental para el país. Entonces yo creo que esto necesita comando y control, que el presidente asuma la responsabilidad de liderar estas políticas, de dar instrucciones a tiempo, de no dejar al vaivén de lo que se le vaya ocurriendo al funcionario por el camino, lo que debe hacer, lo que debe decir, sino que tenga un marco estratégico que responda al interés nacional del país y que las actuaciones, las declaraciones, las posturas sean acordes con lo que el presidente de la República, Iván Duque, tiene en la cabeza, tiene como agenda de defensa del interés nacional del país. Senador José Obdulio Gaviria, entonces esto que la canciller entrante pues dice sobre Carlos Gómez Trujillo, sobre lo que dice de Guillermo Botero, ¿crea una crisis en el Centro Democrático o no? Senador José Obdulio, ya lo retomamos. Ya un momento, tenemos un problema de la comunicación. Bueno, entonces, Juan David Ninguna Pérez. crisis, es que bien lo dijo el senador Aguilar, pues la ropa sucia se lava en casa. Nosotros tenemos que generar diagnóstico de diferentes problemas. Es que no hay gobierno perfecto. Todos los gobiernos tienen dificultades en diferentes aspectos y si no se genera un diagnóstico de la problemática, pues no se van a buscar soluciones. Pero es que una estaba nueva hablando... canciller que llega a asumir unas relaciones supremamente importantes. Claro, y pero es que está normal hablando de que se hable. unos exfuncionarios, incluso Francisco Santos, cuando da la entrevista aquí en la W más temprano con Julio Sánchez Cristo, dice, yo sí reconozco que tuve un error, y es que estas inconformidades que tenía con Carlos Holmes, con Guillermo Botero, no se las dije al presidente Duque. ¿Eso está bien, no haberle dicho eso al primer Bueno, eso es lo que dice el mandatario? embajador y me parece bien que reconozca su error. Si debió hablarlo con el presidente Duque, válido. Pero esto no puede generar entonces ahora una confrontación interna cuando lo que se está buscando es fortalecer las relaciones con el aliado más importante de Colombia, que es los Estados Unidos. Entonces, ahí lo que está haciendo el embajador Francisco Santos con la nueva canciller, con su nueva jefe, la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores, de buscar los puntos estratégicos para abordar el gobierno de los Estados Unidos y que siga siendo el aliado importante de Colombia. Senador Richard Aguilar, y a todos les hago esta pregunta. ¿Hay crisis en el uribismo después de estas grabaciones donde no se ponen de acuerdo ni siquiera el entrante ministro de Defensa, antes canciller, el saliente Guillermo Botero? Pues es muy difícil entrar a hablar de otro partido porque muy bien lo ha dicho el representante, la ropa sucia se lava en casa. Lo preocupante es que lo digan públicamente. Ahí el problema. Y si ustedes no van muy lejos, pues las mismas declaraciones de la senadora Cabal, en donde es crítica férrima del gobierno, que supuestamente es el gobierno que representa el centro democrático. Entonces yo creo que más allá de una postura es una recomendación, laven la ropa en casa, no lo exterioricen, tomen posturas y ahí sí salgan públicamente porque deja mucho que decir. Pero ya que se conoció, ¿para usted sí genera una crisis o no? ¿Qué está ahí Sí, pasando en el Centro Democrático? existe un inconformismo y eso no le hace bien al gobierno. Miren, yo les cuento una infidencia. Cuando fue la moción de censura del ministro Botero, del ministro Botero, muchos senadores del centro querían que se fuera el ministro Botero. Entre esos estamos hablando de María Fernanda Cabal. Ella no fue la que se me acercó y lo gritaban a cuatro vientos ahí en el baño, incluso del Senado de la República. ¿Quién le decía? No, me dijeron, ¿ustedes cómo van a votar la moción de censura? Ojalá sea favorable, eso nos ayuda. ¿Pero quién le dijo eso? No, pues yo no, la fuente, como dicen los fuente, periodistas, pues. no sé. Tranquilo, usted no es periodista, senador. Voy en esos palos. La fuente no. llegó el chisme. No, mal haría yo decirle, pero miren, porque Ahí llegó el en Cambio Radical también hemos tenido problemas, ni más falta, yo no quiero entrar en ese resorte, pero miren, aquí no puede existir duplicidad de pensar, ni de agenda, ni de posiciones. Mientras el presidente Duque defiende lo que está haciendo para acabar con la dictadura de Maduro, que todos queremos eso, pues no puede pensar su canciller o su embajador que es un fiasco, ¿no? Miren la relevancia, por eso yo digo que aquí de pronto no puede haber un problema de fondo, sino también de forma, y la forma es la confianza. No existe confianza de una canciller que está a puertas de posesionarse, o no sé si se va a posesionar, y del embajador de los Estados Unidos. Y ahí concuerdo mucho con lo que dice Juan Manuel Galán. Es política de Estado. Y si ellos hablan así de esa manera escueta, y existe hipocresía diplomática, pongámoslos en esos términos, pues no pueden salir públicamente a decir cosa
diferente. Sí, senador Juan Diego Gómez y senador Sanguino, ¿hay crisis en el uribismo después de todas estas grabaciones de Pacho Santos? Más allá de una crisis en el uribismo, no creo que es un tema interno del partido que lo deben resolver con el expresidente y senador Álvaro Uribe. Claro que Lo este es el sí partido de gobierno, ¿no? Claro, lo que sí creo es que hay cortocircuito en el gobierno. Y claramente el gobierno es uno solo y lo dirige Iván Duque. Y al interior del gobierno no puede haber mandos. Hay un solo presidente y hay un solo gobierno que tiene que atender y acoger las directrices del presidente Iván Duque y no tener que salir a justificar como lo que sucedió hoy y lo que motivó la salida verdaderamente del ministro de Defensa, que no fue el bombardeo como lo quisieron manejar algunos, sino el manejo de la información, tanto ante las Naciones Unidas como el manejo de la información de inteligencia militar. Sí. Y eso es lo que sucede aquí. El presidente no puede estar disculpándose con los gobiernos, ni con los vecinos, ni con los empresarios, ni con los gremios, porque, repito, el efecto teflón en este caso opera de forma inversa como opera en todos los gobiernos. Senador Sanguino, ¿hay crisis o no en el partido de gobierno Centro Democrático por estas declaraciones de Pacho Santos? Yo creo que hay dos crisis, en el gobierno y en el partido de gobierno, porque son dos escenarios distintos. En el gobierno, pues las grabaciones están revelando que el problema no fue la grabación. El problema es lo que se cuenta en la grabación. Se cuenta que hay, digamos, por lo menos distancias, silencios entre el canciller y el embajador en Estados Unidos, que las relaciones con Estados Unidos no se están llevando bien, que del lado de los Estados Unidos también hay una desatención en su relación con Colombia, etcétera, etcétera, que el ministro de Defensa, además de los problemas y de las equivocaciones y los errores y los cuestionamientos que ya tenía, se le agrega otro adicional, y es que no tenía una buena relación con Estados Unidos. Yo, por ejemplo, en el debate de moción de censura, le hice una pregunta a manera de derecho de petición verbal al señor ex ministro de Defensa, se la vuelvo a hacer al señor canciller, si es cierto que hay 30 millones de dólares detenidos en la ayuda militar estadounidense ante Colombia por la promoción de oficiales comprometidos en hechos relacionados con falsos positivos en Colombia, etcétera, sí. ¿No? Pero digamos, eso revela que hay un problema en el gobierno, ¿no? Como lo decía Juan Manuel, en dos políticas estratégicas de Estado, ¿no? Pero también, por supuesto, ya es voz populi en el Congreso, que hay, digamos, hay una situación de confrontación interna en el partido de gobierno, sí. ¿No? Que incluso conduce a actitudes desleales de sectores del Parlamento, del Congreso, del partido de gobierno con su propio gobierno. Ahora tiene más voz la oposición que el mismo partido de gobierno. Nosotros claro que tenemos algunos cuestionamientos con el gobierno nacional, que es nuestro gobierno, el que ayudamos a elegir, del cual nos sentimos muy orgullosos y sabemos que está haciendo una gran transformación del país. El problema no está precisamente en la relación que pueda tener con usted, senador Sanguino. Realmente el gobierno nacional ha tenido una buena interlocución con el Partido Centro Democrático y está haciendo los cambios necesarios para fortalecer esa relación. Y el partido, por supuesto, que tiene problemas, bien lo dice el senador Aguilar, Cambio Radical lo tienen, los conservadores, los liberales, ustedes seguramente los tienen, al menos que no los tenga pues acá el partido de ustedes, pero realmente lo que sí es claro es que nosotros buscamos corregir los errores, sí. Y no los tapamos, sino que los enmendamos y los buscamos. Senador Juan Manuel Galán, antes de ir con una cosa muy breve, y recogiendo un poco las palabras del senador Aguilar, esto tiene un efecto muy nocivo y muy grave para la confianza. En términos prácticos, ¿eso qué significa? Que los próximos embajadores, tanto de Colombia como de otros países, o funcionarios que se reúnan con la canciller, pues les va a quedar la duda si los están grabando, si pueden hablar tranquilamente lo que están pensando o no. Y lo mismo, el embajador de Colombia ante Estados Unidos, el que se reúna con él, pues va a entrar a pensar, me va a grabar, me están grabando, alguien va a revelar esta conversación. Eso es gravísimo para las relaciones exteriores y la diplomacia del país. Eso es complicadísimo de manejar. Sí. Y Maduro debe estar muerto de la risa. 12 del mediodía, 41 minutos, senador José Obdulio Gaviria. Retomamos la comunicación entonces con usted. Después de escuchar estas grabaciones, ¿hay crisis o no dentro del uribismo? Ya que pues Francisco Santos dice que Guillermo Botero no hacía nada y que Carlos Holmes también estaba dedicado a otros asuntos. Dice Claudia Blum, la canciller, que estaba haciendo la política. ¿Qué opina usted? No, pero es que mire el caos que se podría crear si establecemos la jurisprudencia de que las conversaciones privadas son entonces en la política y son el gobierno. Las conversaciones privadas son procesos de formación de política, son discusiones, incluso hipótesis, debates
expresiones de amistad o enemistad y todos los etcétera. Lo grave es que haya un sistema de espionaje, haya un espionaje sistemático, porque evidentemente estamos hablando de una chuzada con tecnología y con una... ¿Quién está detrás de esta chuzada y este espionaje, según usted, senador José Obdulio Gaviria? No, yo qué voy a saber, usted tampoco sabe, nadie sabe, ni Pacho sabe, ni ministra. Estamos hablando de un espionaje, y el espionaje generalmente es secreto. Pero Entonces, no fue en una cafetería como lo dice Publimetro. No, es que ese sistema de espionaje evidentemente es que tienen chuzado el teléfono para oír las conversaciones, tanto las que hable por WhatsApp, las que hable por la línea o las que hable con la señora. Estamos hablando de un sistema de espionaje muy sofisticado. Entonces, eso es lo grave, ese es el asunto grave, lo único que a mí me preocupa. Pacho seguirá en la embajada, la ministra se posesionará y hará un gran ministerio. Senador José Obdulio. Señora. No se me vaya a ir de la línea. El presidente Duque ya habló con el embajador Francisco Santos. ¿Qué detalles se conoce, María Camila Correa? María Camila. Andrea, sí, mire, acabamos de conocer por fuentes del gobierno que el presidente Iván Duque ya habló telefónicamente con el embajador Francisco Santos y le ha pedido que se presente inmediatamente en Bogotá, que llegue lo más antes posible para dialogar personalmente con él sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que dice esa conversación que tuvo con la nueva canciller Claudia Blum. Eso es lo que se conoce por el momento, es la única instrucción que ha dado el presidente y es que se presente lo antes posible aquí en Bogotá. Gracias, María Camila. Quedamos muy atentas. Entonces, senador José Obdulio Gaviria, más allá de lo que usted llama un espionaje y una interceptación ilegal al teléfono del embajador de Estados Unidos, Colombia ante Estados Unidos, ¿usted no cree que esto sí, pues que era una conversación privada, pero que al hacerse pública le costaría o no también el cargo, pues por estas diferencias y este ruido que empieza a generar dentro del mismo gobierno? Le anticipo que no, y le quiero decir lo siguiente, y no es como una anécdota o como un comentario, sino que es el resultado del análisis de la política norteamericana. Lo dicho por Francisco Santos respecto a la Secretaría de Estado es música para los oídos de Trump. Es decir, es que eso es lo que piensa Trump. Exactamente lo que ha hecho que Trump tome en sus manos buena parte de la conducción de la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos, porque piensa lo mismo que dijo Pacho. Pacho lo que dijo ahí fue un lugar común en las conversaciones en la capital de los Estados Unidos. Senador Sanguino, ¿usted cree como José Obdulio Gaviria que eso es música para los oídos para el gobierno Trump? ¿Que el Departamento de Estado de Estados Unidos está destruido, según dijo Pacho Santos? Pues yo no lo creo, yo no lo creo. Eso es como si un embajador ante Colombia dijera que la Cancillería está hecha un despelote y que no hay interlocutor en el gobierno. Sí, a mí me parece que eso no caería bien en el gobierno colombiano. Incluso yo me preguntaría si el presidente Duque, si es tan música para los oídos de todo el mundo lo que dijo Pacho Santos, si el presidente Duque sabía que el canciller estaba haciendo campaña presidencial desde la Cancillería y si ese señor ex canciller hoy va a seguir haciendo campaña desde el Ministerio de Defensa. ¿Eso lo sabe el presidente Duque? ¿Qué dice José Obdulio, senador? No, lo que pasa es que yo no entro a analizar la conversación privada de Pacho, porque es eso, una conversación privada, y yo tengo formación jurídica. Pero se hizo pública y se trata de dos funcionarios públicos. Sí, y sigue siendo una conversación privada y sigue siendo una conversación que se procesará como asunto de la definición del propio gobierno y no de ninguna manera sometido a lo que piense la mayoría de los senador Juan Diego Gómez. ¿Qué le diría al senador José Obdulio Gaviria? No, creo que volvemos a la misma discusión. Es que la diferenciación si es una información oficial o no, pues tiene la implicación que precisamente el presidente de la República está sorprendido de esas comunicaciones que nunca recibió y está pidiéndole al embajador a través del canal oficial que se presente a dar las explicaciones pertinentes. Pero en el caso, yo creo que facilitarle las cosas al presidente de la República es entender que Pacho Santos y Claudia Blum son amigos del gobierno, son amigos del presidente. Precisamente no quiere decir que si no están el uno en la embajada de Washington y el otro en la Cancillería o la otra, doctora Blum, en la Cancillería, quiere decir que van a ser enemigos del gobierno. Podrán prestar servicios desde otras instancias, desde otros espacios que le ayuden al país. Pero en el caso
mío, yo sí creo e insistiría en que si fuera el presidente de la República, los apartaría de manera inmediata para evitar cualquier contaminación y cualquier suspicacia alrededor del tema. Son las 12 del mediodía, 47 minutos. Escuchemos este otro audio de Francisco Santos afirmando que Carlos Holmes pues no hizo nada y no tenía una estrategia en el gobierno. Que conozcan, Sí. y después vamos armando una agenda estratégica. Excelente. Porque Carlos Nada. no tenía estrategia. Mira, no tenía estrategia. Está haciendo política. Pero no tenía nada de estrategia. Yo decía, ¿a qué viene? Sí. Y nos ponía a correr, a sacar citas y cancelaba. Y que no, era un desastre. O sea, y nunca. Una dirección de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, no. Entonces, aquí hay que armar una agenda estratégica que depende más de ti que de mí. Pero usted ya tiene una estrategia. Sí, yo tengo sí, Porque pues así no se la vaya a mandar. No, yo la armé. Usted la armó. No, yo la armé. Y Okay. es comercial, y es política, y es de ayuda, y es militar, y es a mí me encantaría ver eso. Yo te paso, ahí vamos a trabajar. Yo te paso, te hago un two-page de lo que estoy haciendo. Excelente. Senador José Obdulio Gaviria, y quiero que ustedes también lo analicen. Usted dice que no quiere hablar de la grabación, pero bueno, entonces independientemente de la grabación, usted incluso ha sido crítico con algunos nombramientos en el gabinete de Iván Duque. Esto también no demostraría que hay inconformidad de otros sectores, incluso del embajador de Colombia ante Estados Unidos, diciendo que hay funcionarios que no les gustaba y que hay un cortocircuito entonces con lo que piensan muchos integrantes del Centro Democrático con Iván Duque. Pues es que todos los gobiernos son deliberantes internamente y entre otros hay diversas fuerzas, corrientes. El Carlos Holmes y Francisco Santos fueron contendientes, competidores para la precandidatura en el 14 y entre ellos hay diferencias. Eso es una conversación privada, obvio que se puede ventilar y es de curso muy normal en la elaboración de una política el que esas discrepancias se expresen y sean manejadas públicamente de otra manera, de manera que aquí lo que hay es simplemente un impasse con una grabación por parte de espías que tienen chuzado el teléfono del... ¿Es solo un impasse, senador Juan Manuel Galán, o esto sí puede trascender, usted que estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso? Bueno, ese fragmento de la conversación, de la grabación que acabamos de escuchar, pues es particularmente revelador en el sentido de que el embajador más importante del país se está fijando él mismo su agenda y se le está ocurriendo qué temas debe trabajar, estratégicos como los califica él, pero eso no obedece a, por ejemplo, una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que fije unos derroteros con el liderazgo del presidente de la República, Iván Duque. Y repito, las políticas de Estado no son políticas de gobierno y menos son políticas personales de los funcionarios de turno, que se les va ocurriendo un poco cómo llenan su tiempo libre o a qué se dedican o con quién se reúnen o qué temas avanzan, sino responden exclusiva y específicamente a las instrucciones que les da la Cancillería de la línea que fija política el presidente de la República. Y eso está demostrado en el fragmento de la grabación y es muy grave, porque si eso se extiende como práctica a otros cargos estratégicos y fundamentales de la administración nacional, del gobierno nacional, pues quiere decir que tenemos un conjunto de funcionarios rueda suelta que no tienen línea, que no tienen comando y control, que no tienen un cerebro que los esté organizando y les esté fijando sus tareas y su agenda. ¿Qué dice el representante Juan David Vélez del Centro Democrático? ¿Por qué, insisto, usted dice, bueno, él reconoció el error, que no le dijo eso al presidente Iván Duque, pero ¿por qué no le estaba diciendo entonces Francisco Santos lo que pensaba sobre sus compañeros en el gobierno a Iván Duque, que es su jefe? Pues lo debió hacer, él dice que lo debió hacer y seguramente ahora también lo podrá hacer ahora que regrese de Washington. Pero ya en otras condiciones, ¿no? En Ya otras es llamada de condiciones, atención. pero lo que es claro es que la agenda de la Cancillería, que la manejaba el canciller Carlos Holmes Trujillo, el ministro de la Defensa, comandaba en los Estados Unidos una agenda que ha sido exitosa durante el año y medio que este gobierno lleva. Pero él decía que Guillermo Botero no le ayudaba en nada. Pero no mezclemos esto como un sancocho. Entonces, por un lado el ministro Botero y hablamos del ministro Botero, pero acá estamos hablando claramente del canciller Carlos Holmes Trujillo y su labor como canciller y su agenda en los Estados Unidos. Y repito, es exitosa.
Pero ha él sido decía también que exitoso. le ponía a hacer reuniones y que no Sí, cumplía. pero eso pasa también con cualquier jefe. Yo también le cancelo las reuniones a mis asesores y estoy seguro que los senadores también. Eso pasa todo el tiempo y una agenda internacional es muy delicada cuando le cancelan las citaciones a las personas. Sin embargo, no quiere decir que la agenda no la esté comandando el presidente de la República, que no la estaba comandando el canciller y que el embajador estaba desobedeciendo. Al contrario, los resultados avalan esa buena gestión, tanto del embajador como del canciller. Senador Antonio Sanguino. Sí, yo lo que me pregunto es si cada embajada tiene una estrategia distinta, ¿no?, a ocurrencia del embajador. De por qué no Sí, le decía sí. él a sus Pero además hay una Duque, falta al gravísima de presidente. Pacho Santos, de Francisco Santos. Es que no le informe al presidente sobre lo que está ocurriendo en la relación diplomática más importante que el país tiene, que es con Estados Unidos. Eso no nos Que no le consta. cuente al presidente sus silencios y sus distancias con su jefe inmediato, que es el canciller. ¿No? Que no le cuente al presidente lo que está diciendo en la grabación, que es que el canciller no tiene estrategia. Eso es lo que dice la grabación. Entonces, si el embajador no le cuenta, no habla con su jefe inmediato, pero tampoco le cuenta al presidente, estamos hablando del embajador ante Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un funcionario de tercera o de cuarta categoría. Entonces, estamos hablando de la embajada, de la principal embajada de Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay cosas, repito, sobre las que tiene que dar explicaciones y tiene que asumir su responsabilidad política Pacho Santos. Y el presidente también tiene que dar muestras de sentido de autoridad, ¿no? De que él está dispuesto a superar esa situación, que es una situación muy grave para las relaciones internacionales de Colombia. Senador José Obdulio Gaviria, no es un error, pero más allá del error de que, bueno, me equivoqué y perdón, pero no es un grave error que puede tener mayores consecuencias que Francisco Santos no le dijera todo lo que pensaba sobre Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo, a su jefe, el presidente Iván Duque. Sigo insistiendo, una conversación privada es un borrador, no es la política de un gobierno, es un borrador. El que haya sido usado y el que haya sido grabado por espías es un asunto distinto y por lo tanto en ese borrador será discutido internamente con el gobierno, pero de ninguna manera es objeto de discusión pública como la política oficial de un gobierno y por lo tanto estoy seguro de que así procederá el presidente de la República, oirá la O sea, usted insiste que no lo va a llamar, va a escucharlo, pero no le va a costar el puesto. Incluso, mire, en el derecho, y ahí casi todos los que están presentes son abogados, saben muy bien que una prueba... Aquí no estamos judicializando, es un tema dice de una manera político. criminal es absolutamente irrelevante, pues así son las conversaciones privadas. Pero dice el senador Así Richard son- Aguilar que aquí se habla de un ámbito no penal, Claro. sino las implicaciones políticas. No, pues es que yo no estoy hablando de que estamos en un ámbito penal, estoy diciendo que son irrelevantes las conversaciones No. privadas. No. No ¿Qué le tienen dice el senador ningún Richard Aguilar a José relieve, Obdulio? ninguna Mire, definición. yo respeto mucho a mi compañero, pero la discusión no es un borrador, son afirmaciones. Y yo no entro acá a discutir si la gestión de Pacho Santos es buena. Ellos mismos están criticando al gobierno. Cuando la canciller o próxima canciller, si logra posesionarse, dice que es un desastre, está criticando no a Carlos Holmes como ex canciller, sino el año y medio en donde el presidente Duque ha trabajado y ha liderado políticas internacionales y ha tratado incluso de agrupar a diferentes presidentes de la región para acabar con la dictadura de Maduro. Aquí la crítica no es solo a la persona como Carlos Holmes, sino también al gobierno. Y si fuera un borrador, pues estuvieran hablándolo en ese tono. Oye, ¿usted qué opina? Mira, le vamos a decir al presidente cuál será la estrategia, le vamos a consultar a la comisión o le vamos a consultar al señor presidente. No lo están diciendo de esa forma, no. Nosotros no vamos a entrar a decir sobre la ilegalidad. Yo creo que aquí es un debate más que todo político. Y cuando hay errores en la política tienen sus consecuencias. Doctor José Obdulio Gaviria, esto no es una cortina de humo, ya le leo ahorita unos comentarios de Twitter, pero dicen que esto desvía la atención para realmente lo importante. Usted insiste en que no va a tener consecuencias, pero entonces, ¿cómo queda el canciller Carlos Holmes Trujillo, pues saliente canciller, ahora ministro de Defensa, si la canciller Claudia Blum dice que estaba aprovechando ese escenario para hacer política? Pues es equivocada y lo tendrán que discutir en el seno del gabinete, en la reunión de ministros con el presidente de la República.
y corregir, si es que esa es su íntima convicción, corregir ese punto de vista con las informaciones que le va a entregar Carlos Holmes Trujillo en el momento de su posesión, que son absolutamente extraordinarias. La gestión del canciller Carlos Holmes desde el momento de la posesión transformó completamente la correlación de fuerzas respecto a Venezuela, por ejemplo, ha expandido enormemente los acuerdos con países amigos e incluso ha mejorado relaciones y ha abierto nuevos caminos con países con los que no las tenemos tan intensas y profundas. Son las 12 del mediodía, 57 minutos. Rápidamente, una conclusión entonces final, José Obdulio Gaviria. ¿Usted qué cree que va a pasar en su partido de gobierno después de que llamara con urgencia el presidente Iván Duque a su embajador en Estados Unidos después de estas grabaciones de Publimetro? Pues los gobiernos deben ser deliberantes y por mayor razón los partidos. El partido de gobierno tiene una íntima relación con ambos, con el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien nos parece la estrella del gabinete, y con el embajador Francisco Santos, y esperaremos que esto incluso sea ocasión para limar cualquier aspereza producto de la relación política que sea erística que se produjo como consecuencia de las campañas políticas. Senador José Obdulio Gaviria, gracias. Senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador, ¿qué va a pasar su lectura? No, yo creo que aminorar el impasse es un error. Creo que al presidente le ayuda a que revisemos las consecuencias que esto puede tener. Recordemos que no es solo la relación de Colombia con el Departamento de Estado, con el gobierno, sino que las dos bancadas de los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, tienen observaciones, tanto unos como otros, sobre el tema de lucha contra las drogas, y ese fue un capítulo que superó con creces el doctor Trujillo. Pero hoy esto vuelve a quedar revuelto y creo que es un impasse que el presidente no se merece, un desgaste que el presidente no se merece. Gracias por estar aquí, senador Richard Aguilar del Cambio Radical. Su conclusión, ¿qué va a pasar con estas declaraciones de Pacho Santos? Veo la oportunidad de oro que tiene el señor presidente, respetando su potestad de hacer un remesón en su gabinete, reoxigenar su postura frente a diferentes temas del país y bueno, y de hacer un llamado a diferentes partidos para hacer un gran acuerdo nacional. Senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. Yo creo que el presidente tiene la oportunidad de poner orden en casa, en la Cancillería, en este caso, y en el Ministerio de Defensa, para, digamos, asumir la conducción de estas dos políticas de Estado que son estratégicas, pues, para el país. Y en segundo lugar, una recomendación a la señora canciller, a la nueva canciller, que le haga un examen de incontinencia verbal a sus embajadores cuando los vaya a designar. Gracias, senador Juan Manuel Galán. ¿Qué va a pasar? Bueno, dos reflexiones finales. Diplomático. La primera es, ¿conocimos todo el contenido de la grabación o hay más aspectos de la grabación que todavía no se conocen o hablaron de otros funcionarios del gobierno, incluido el presidente de la República, Iván Duque, y la percepción o la opinión personal que cada uno de estos funcionarios tienen sobre su gran jefe, que es el presidente de la República? Queda como la duda y la incógnita de si este es todo el contenido de la grabación y de la conversación. Y lo segundo es que nos queda claro que los funcionarios del gobierno en cargos estratégicos de seguridad nacional, de Estado, como estos dos funcionarios de esta conversación, la canciller designada y el embajador de Colombia en Estados Unidos, no pueden actuar a título personal, no pueden tener iniciativa propia, ni fijarse su agenda, ni determinar qué temas van a trabajar, ni cómo los van a trabajar. Una rueda suelta, dice usted. Tienen que seguir las instrucciones que les da la Cancillería, que obedecen a la línea fijada por parte del presidente de la República, que tiene instancias para definir esa línea, como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí en la W Radio y rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, Juan David Vélez, congresista del Centro Democrático, Comisión de Colombianos en el Exterior. Bueno, muy importante, 3 puntos. Primero, la conversación fue ilegal y de suma preocupación para el gobierno nacional que al embajador de los Estados Unidos y a la canciller designada se les esté chuzando las conversaciones netamente privadas, no de relaciones que tienen con el gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, el canciller saliente y nuevo ministro de la Defensa ha demostrado
que durante año y medio ha hecho una extraordinaria labor y estoy seguro que podrá limar asperezas con Francisco Santos para que esa interlocución sea muy positiva desde el Ministerio de la Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. Y finalmente, Claudia Blum va a hacer una extraordinaria labor porque está generando un gran diagnóstico para tener excelentes relaciones con los Estados Unidos. Las grabaciones de Pacho Somos Tendencia 2. A esta hora ya leeremos todos sus comentarios. Gracias por estar aquí en nuestro Facebook Live.